Esa es la primera objeción. Hay mucha gente que está más interesada en si va a provocar divisiones que cualquier otra cosa. La respuesta es sí podría, pero lo mismo podría ocurrir al predicar la Biblia coherentemente. También igual produce división. El hecho es que la obediencia a Cristo y a su palabra es más importante que una unidad artificial, constituida sobre la obediencia y el compromiso. La obediencia a Cristo y a su palabra es mucho más importante que una unidad artificial. Si la disciplina se practica decentemente y con orden, con la Iglesia actuando mediante sus oficiales, debidamente nombrados, las divisiones deberían ser mínimas. ¿Ya? Va a haber división. Segundo, disciplinar a alguien significa juzgarle, porque podría surgir, bueno, hermanos, que no podemos juzgar a nadie. Respuesta: si la culpa se establece claramente, que es lo esencial, entonces la persona se ha juzgado a sí misma. Mientras rehúse arrepentirse, continuará pronunciándose culpable. En la disciplina, la Iglesia no emite un juicio, sino que únicamente pronuncia el juicio de Cristo sobre la persona que insiste en llevar su propia culpa. Pablo reprende a los corintios por no hacer esto, en 1 Corintios 5, 1 y 2. Y el Señor Jesús similarmente reprende a la Iglesia en Tiatira, en Apocalipsis 2:20. Hay una gran diferencia entre la acción correcta de juzgar, de 1 Corintios 5, 3 y 4, y la acción equivocada de juzgar, de Mateo 7, 1 y 5. En definitiva, no se está juzgando al individuo, sino que se está pronunciando el juicio de Cristo sobre él. Tercera objeción: nosotros mismos somos todos pecadores. Entonces, ¿cómo podemos condenar a otro? Puede aparecer esa objeción. Respuesta: esta objeción es parecida a la anterior. Si nosotros mismos somos todos pecadores y pecamos todos los días de pensamiento, palabra y obra, si persistimos en el pecado abiertamente, sin arrepentimiento, remordimiento o deseo de cambiar, también seríamos objeto de disciplina. De nuevo, la cuestión es que nosotros mismos no condenamos a nadie, solo pronunciamos el juicio de Cristo sobre quienes se acarrean esta disciplina sobre sí mismo por persistir en el pecado sin arrepentirse. Tal impenitencia es inconsecuente con una profesión cristiana de fe. Cuarto, si nuestro amigo y líderes cristianos buscan practicar la disciplina, nos sentiremos incapaces de confiar nuestras confidencias con cualquier problema de pecado que pudiéramos tener. Respuesta: es de esperar que podamos confiar siempre en que nuestros líderes cristianos, hermanos y hermanas, sean fieles a Cristo. Si lo son a Cristo, seguramente serán fieles a los mejores intereses de su pueblo. Si tú vas a un amigo cristiano a pedirle ayuda para vencer un pecado en que hayas caído, obviamente esperarás que no traicione tu confianza. Por otra parte, si tú manifiestas un comportamiento pecador persistente y no tienes ni la intención ni el deseo de ser librado del pecado, entonces, sin duda, hace falta disciplina. A pesar de los argumentos de que la confianza y la confiabilidad hayan sido infringidas, en este último caso la pureza de la Iglesia de Dios está siendo infringida y su nombre profanado, y el alma misma de esa persona destruida porque nadie le hizo enfrentarse con su pecado, ni le llamó al arrepentimiento. ¿Es la confidencialidad o aún la amistad más importante que las razones mencionadas en la sección 1 para la necesidad de disciplina?
De ninguna manera. Quinta objeción. La disciplina eclesiástica, especialmente la excomunión, parece poco amorosa. ¿No sería más amoroso trabajar pacientemente con el transgresor e intentar sacarle gradualmente de su pecado sin recurrir a la disciplina? Van a aparecer esas preguntas. Porque me imagino que las personas que hacen las preguntas obviamente se ponen en ese lugar también y van a querer misericordia también. Ciertamente, si el progreso es visible al ser confrontada y bíblicamente aconsejada una persona acerca de su pecado, entonces ese procedimiento debería continuarse. Si no hay progreso visible en forma de arrepentimiento, por lo menos un deseo explícito de superar el pecado, entonces la iglesia no tiene autoridad para continuar esperando liberación sin disciplina. El compromiso o la tolerancia al pecado continuo y manifiesto no es una opción para la iglesia. Continuar un proceso de conversación con una persona que ha manifestado su clara intención de continuar en el pecado significa no actuar bíblicamente. Revela hasta qué punto la teoría psicológica humanista ha llegado a ser autoritaria en nuestras iglesias. G.E. Williamson tan acertadamente lo expresa. Es un comentarista de la confesión, de una de las confesiones de fe. Él dice: la falta de disciplina eclesiástica ha de verse como lo que realmente es, no una preocupación amorosa, como hipócritamente se afirma, sino una indiferencia al honor de Cristo y al bienestar del rebaño. Eso es lo que dice este comentarista de la confesión de fe. Sexta objeción. La frase contra ti de Mateo 8:15 no limita a aquel contra quien se peca los procedimientos disciplinarios a seguir. De ninguna manera. Porque todo pecado, si se persiste en él sin arrepentimiento, es un pecado ante todo contra Cristo y luego contra su iglesia, así como también contra cualquier individuo específico involucrado. Por tanto, hay mucho más en juego que los sentimientos de aquel contra quien actualmente se peca. Limitar el mensaje de Cristo de la manera sugerida significaría convertir sus enseñanzas aquí y en un absurdo. Pues, si únicamente aquel contra quien se peca tiene derecho a seguir la disciplina, entonces sí se peca contra la persona fuera de la iglesia. Contra personas fuera de la iglesia no hay remedio. Porque aún no creyendo, no se le permitiría que siguiera un proceso disciplinario dentro de la iglesia de Dios. Así, cuando un hermano peque contra su prójimo no cristiano, la iglesia no podrá hacer nada al respecto, puesto que no se pecó contra alguien dentro de la iglesia. ¿Qué deshonra sería esto para el Señor de la iglesia? Si los pastores y ancianos han de gobernar la iglesia de Dios, se les debe confiar ciertas facultades disciplinarias. ¿Debe un pastor dar la comunión a una persona a quien se le conoce estar viviendo en pecado? Ciertamente no. Pero si el pastor no tiene ningún derecho a proceder con la disciplina, simplemente porque no se ha pecado contra él personalmente, entonces sus manos están atadas de tal manera que se encuentra incapacitado para cumplir su responsabilidad dada por Dios para regir la iglesia y proteger el rebaño de Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían poder para excluir al inmundo y eran responsables cuando no lo hacían. Si los ángeles de las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 son los pastores, como muchos piensan, entonces son especialmente reprendidos por no conducir el ejercicio de la disciplina. Lo que comentábamos anteriormente.
Si los líderes no aplican disciplina, ellos están expuestos a disciplina. La facultad de atar, esto es interesante, es un pasaje que muchos años yo no lo entendía, pero dice: la facultad de atar y desatar ha sido dada a la iglesia. Mateo 18, 18. No a los individuos contra quienes se peca. La iglesia debe pronunciar el juicio de Dios fielmente, aunque hiera los sentimientos del transgresor. La honradez y la pureza de la iglesia de Dios lo demandan. Por eso que es importante tener en claro que al momento de disciplinar a alguien, en primer lugar está en juego Cristo y su iglesia y su honor. Lo lamento mucho, ¿ya? Séptima objeción. ¿Quién ha de decidir cuánto tiempo ha de dejarse entre cada uno de los pasos prescritos en Mateo 18, 15 y 17? El hecho obvio es que alguien debe decidirlo. Jesús no da una prescripción con respecto a cuanto al tiempo se ha de permitir entre cada paso. De ahí que debamos suponer que quienes están estrechamente implicados en el proceso disciplinario deben confiar en la dirección del Espíritu de Cristo. Sin embargo, para prevenir una subjetividad extrema, su criterio principal debe ser la presencia o ausencia de progreso visible o respuesta visible a la amonestación y a la reprensión. En otras palabras, debe preguntar qué efectos visibles está teniendo la palabra de Dios sobre el transgresor. ¿Muestra señales de endurecimiento o enternecimiento al aplicársele la palabra de Dios? Los oficiales de la iglesia no pueden tomar decisiones críticas sobre la base de lo que no es visible. Por tanto, deben proceder más allá de la amonestación y la reprensión cuando ésta no produzca resultados visibles. Es decir, si en primera instancia la persona no demuestra interés en cambiar, se pasa al siguiente paso, lo más pronto posible. Y si no presenta ningún tipo de deseo de cambiar, automáticamente se pasa al próximo. Y se corta, digamos, de raíz y se zanja la situación porque no hay ningún interés en la persona. Octava objeción. ¿Por qué proceder con disciplinas públicas si el miembro ofensor se aparta de la iglesia a fin de evitarlo? ¿No debiera permitirse que un hombre disminuya el juicio contra sí mismo por su camino de pecado mediante la comisión de otro pecado? Es decir, dejar la iglesia sin una excusa apropiada y llegando a ser un cismático para minimizar la fuerza del juicio. La integridad de la Iglesia de Cristo debe mantenerse tanto en contra de críticas externas como internas por pasar por alto el pecado. Permitir un apartamiento silencioso solo puede interpretarse como barrer el pecado debajo de la alfombra. La disciplina, según la revelación bíblica, como vimos anteriormente, es necesaria para el beneficio del transgresor, porque siendo seguida por las oraciones y amonestaciones amorosas de la congregación entera, lo pueden conducir al arrepentimiento. Cristo y los apóstoles claramente atribuyen una eficacia o poder a los actos disciplinarios de la iglesia. No administrar disciplina es equivalente a una admisión tácita que no hay autoridad o poder espiritual en tales actos, sino simplemente una liberación de ataduras externas. La excomunión advierte del juicio final y futuro de Dios contra la persona impenitente, un juicio del que ninguno puede escapar mediante un apartamiento silencioso. Permitir un apartamiento silencioso significaría buscar la paz mediante el compromiso en vez de la obediencia. Este es un tipo inservible de paz. Una iglesia tiene el deber hacia otra iglesia cristiana de no permitir que una persona
deje de ser miembro con una posición aparentemente buena cuando se sabe que esa persona está viviendo en pecado. Esto no podría haber sido un problema en Corintio del siglo I, pero es muy real hoy. Ninguna iglesia cristiana tiene derecho a transferir sus responsabilidades a otra iglesia cristiana. Si otra iglesia, sabiendo que una cierta persona está bajo disciplina, procede a recibir a esa persona en la congregación, su pecado recaerá sobre sus propias cabezas, es decir, a la iglesia donde él va. Por otra parte, si una iglesia permite que un pecador impenitente se aparte silenciosamente y luego esa persona se une a otra iglesia, la primera iglesia que no disciplinó es responsable de permitir la corrupción de otra iglesia, cuando esto podría haber sido evitado mediante la acción apropiada de la disciplina de la primera iglesia. ¿Se entiende eso? No es una cosa sencilla. En el fondo uno se hace partícipe del pecado del individuo. ¿Cuántas iglesias actúan de esta manera acá en esta ciudad, por ejemplo? ¿No? Por eso que vuelvo a insistir, la iglesia está como está, la gente no quiere nada con el Señor porque no hay consecuencia, no hay seriedad, no hay responsabilidad. Bien es cierto que esta situación es incómoda, este tema es incómodo, pero hay que hacer algo bíblicamente y hay que actuar de la manera como está establecido. No solo nos llama la atención de lo que hacen dentro de la iglesia cuando está mal, sino que lo apoyan y le dan otro nombre que en cierto modo como que limpia la imagen de lo que hicieron. Por ejemplo, yo encuentro que es muy común en las iglesias hoy en día que tienen relaciones sexuales extramaritalmente, la niña queda embarazada y ya no es un pecado, no es fornicación, es la bendición del Señor. Claro, y está bien, un hijo es una bendición, tienen toda la razón, pero no le llaman la atención de por qué hicieron eso antes del matrimonio, sino que después de que lo llaman bendición, aparte los casan obligándolos a hacer algo como para limpiar la imagen de la iglesia. Claro, como para decir, ya en realidad no fue una embarrada, sino que chuta, se adelantaron un poco nomás, pero ahora ya se casaron. Novena objeción. Simplemente no puedo estar de acuerdo con echar gente fuera de la iglesia por cada pecadillo. Nos vamos a encontrar con ese tipo de personas que tienen esa mentalidad de decir, pero hermano, no nos vamos a quedar solos. ¿No nos convertirá esto a su vez a todo en policías? No se echa fuera a la gente por pecadillos, sino por una impenitencia obstinada en su pecado. Por eso se echa a la gente. Por su impenitencia obstinada. No tiene ningún interés en cambiar. Todos luchamos con algún pecado. ¿Ya? Pero hay intención, hay un deseo, hay un anhelo de abandonar total y completamente nuestras conductas pecaminosas. La actitud. Claro. Tampoco hemos de buscar pecado en la vida de otras personas. Tal mentalidad es deforme y poco amorosa. Si este asunto se trata con la fidelidad bíblica que hemos tratado de mostrar aquí, no debería haber abusos como los sugeridos en esta objeción. Última objeción. Creemos que ningún cristiano verdadero puede perder su salvación. ¿No implica la excomunión una pérdida de salvación? Buena pregunta. No es necesario. Al excomulgar a una persona, la Iglesia no emite un juicio sobre la salvación final del transgresor. Como observamos anteriormente, a largo plazo, la meta de la disciplina es la salvación del transgresor. Es verdad, como la Confesión de Fe de Westminster afirma, que es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satán y del mundo,
por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos, sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. ¿Ya? Se supone que el que vamos a disciplinar es un miembro en plena comunión. Salvo. Ha mostrado evidencia de salvación. Cae en pecado. Todos debiéramos de estar lamentando esa situación. ¿No? Vamos a aplicar benzatina con penicilina para poder combatir el pecado. No es muy amorosa, no es muy agradable, es muy desagradable, pero es lo que hay que hacer. Si el hombre que realmente ha sido salvo va a asumir y aceptar la disciplina, ¿ya? Si no asume la disciplina, va a tener que ser excomulgado de la comunión, de la iglesia y de todos los beneficios que implica ser miembro de una iglesia local. Con el fin de que Dios trate personalmente con él. ¿Ya? Pero en ningún momento estamos tocando el tema de salvación, sino el pecado de la individuación. Sin embargo, si desde el principio tal transgresor es un verdadero cristiano, será finalmente llevado al arrepentimiento y se salvará. Por la otra parte, la profesión de fe del transgresor puede no haber sido verdadera desde el principio. En tales casos como estos, la Iglesia en la excomunión solo ha denunciado finalmente la hipocresía o autoengaño del transgresor. En cualquier caso, no es la prerrogativa de la Iglesia juzgar la categoría a que pertenecen los distintos transgresores. El ejemplo de David está para recordarnos cuán malamente un verdadero hombre de Dios puede caer. Mientras que la vida de Judas nos recuerda cuán cercano a Cristo puede parecer un hombre y sin embargo parecer. Puede parecer, sin embargo, parecer, nada más. No hay duda que la mente humana es capaz de ingeniar muchísimas objeciones contra la palabra de Dios. Creemos, sin embargo, que las principales han sido aquí expuestas y contestadas justamente.